Perspectiva Siglo XXI presenta un gran seminario profético, realista e imparcial, sin distinción de credo religioso, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. ¿Te preocupa el futuro? Si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? La Biblia responde a estas preguntas y más. Las profecías bíblicas, esperanza de las naciones. Antes de comenzar, vamos a hacer como todas las noches, vamos a pedir la dirección de Dios para este estudio, así que los quiero invitar a que puedan inclinar el rostro para hacer una oración. Vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, te damos gracias porque podemos juntarnos nuevamente para poder estudiar tu palabra. Te queremos pedir que nos des el entendimiento y la comprensión para poder entender todo lo que estudiemos hoy. Te quiero pedir que dirijas este estudio en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, los invito, antes de empezar, el día de hoy vamos a hacer una programación distinta, por eso no va a haber sorteo, pero es solamente por hoy. El sorteo va a seguir, solo que por hoy la programación cambió. Pero quiero invitarlos a que puedan abrir sus carpetas y vayamos al tema de hoy, que es ¿quién es el 666 según la profecía bíblica? Así que abran sus carpetas en el último tema e invitamos al licenciado Rubén, que va a ser el encargado del tema de hoy. Gracias, Mariano. Buenas noches, ¿cómo les va? Felices de verlos nuevamente aquí en esta ocasión para llevar adelante el programa que nos toca tener en el día de hoy. Lo que estuvieron viendo en el día de, mejor dicho, desde el martes, miércoles, van a entender mejor y comprender mejor, por supuesto, el tema de hoy, que es muy importante para que lo grabemos en nuestra vida. Aún la película que estábamos viendo nos habla de lo que es la rebelión contra el cielo. Cuando el ser humano se rebela contra Dios, no hay más escapatoria, no hay más solución para el ser humano. Esta historia admirable que aparece en la palabra de Dios fue escrita para nuestra admonición, como dice la Escritura, ¿verdad? Para que podamos ser fieles y entender los designios del Todopoderoso, entender lo que Dios hizo por nosotros. ¿Quién es el 666 según la profecía bíblica? Es la pregunta que nos hacemos hoy. Quizás al empezar quiero decirles que habrá un anuncio grande al terminar el tema de hoy, que tiene que ver con un cambio de lugar para poder desarrollar mejor la programación que tenemos que realizar y que va a ser para la bendición de todos nosotros. Y que Dios pueda bendecirnos realmente y podamos ir adelante con todo lo que está establecido. Accionar del misterio de iniquidad. Ayer hablábamos del misterio de iniquidad, ese misterio de lo que significa la rebelión contra el cielo, porque en realidad el pueblo de Dios, me refiero a la iglesia cristiana, apostató, se separó de Dios y fue cada vez más rebelde, hasta que por último se tornó en un poder terriblemente dramático y opresor. Y vamos a ver algo en el día de hoy, dice los 4 principios de la gran rebelión, simplemente para acordar, o recordar mejor dicho, lo que venimos estudiando ya durante varios días. El ser igual a Dios se originó allá en los cielos cuando Lucifer luchó contra Dios. En el Edén fue enseñado lo mismo que tenía que ver con la inmortalidad del alma. Satanás quería ser igual a Dios, pero ningún poder tiene sobre la vida, ¿verdad? La lucha contra la ley moral del Creador, claramente establecido en la palabra de Dios. Sin embargo, Satanás lucha contra la ley moral del Creador, nunca olvidemos esto. Y como hecho real, como fruto de lo que es la rebelión contra el cielo, viene lo que es la persecución. La rebelión contra el pueblo de Dios, los que hacen la voluntad de Dios y los que siguen los caminos de la vida eterna. Ahora bien, es bueno que vayamos a recordar la gran profecía de Jeremías. Como Jeremías había escrito muchos siglos antes de los acontecimientos lo que pasaría en esta tierra y cómo el pecado habría de trasladarse de nación en nación hasta lo último de la tierra. Dice así el texto de Jeremías 25.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso, y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Dios no quiere la muerte del ser humano. Sin embargo, será Dios el que va a destruir finalmente el pecado y en forma definitiva. Lo dice la palabra de Dios con toda claridad. Cuando termine el tiempo de gracia, habrá muchos que querrán arrepentirse y sin embargo no habrá más solución. No habrá más manera de arreglar la existencia ni la vida humana. Todo habrá terminado para siempre. Por eso dice allí: aullad, pastores, y clamad, revolcaos, mayorales del rebaño. Qué terrible será cuando aún los líderes religiosos de este mundo pidan vanamente a Dios que los perdone. Pidan vanamente aún a poderes que habrán de regir sobre la tierra, y veremos alguna cosa en cuanto a esto. Sin embargo, ya no habrá más nada que hacerle. Dios es nuestro Dios. Nunca confundamos la misericordia de Dios con la realidad de la destrucción definitiva del pecado. Dios ama mucho a los seres creados, a todos. Al ser humano lo ama de tal manera que Cristo mismo vino a pagar la muerte eterna que nosotros teníamos que gustar, para que nos arrepintamos, para que tengamos poder del cielo, para que de esta manera dejemos de hacer el pecado y entremos en los caminos de la salvación. Allí dice segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 7 y 8, lo siguiente: porque el misterio de iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Yo creo que aquí estamos entendiendo muy bien lo que el apóstol Pablo predice. Se refiere a ese poder, le habla a los tesalonicenses, cómo realmente llegaría hasta el fin de la tierra, o sea, hasta el fin cuando Cristo regresase, porque el misterio de iniquidad ya está obrando, o sea, estaba obrando en ese misterio de la apostasía lentamente ya en tiempos del apóstol Pablo, en el siglo I de la era cristiana. Sin embargo, había un poder que estorbaba que ese poder pudiese crecer, la apostasía pudiese crecer como realmente habría de crecer. Por eso dice que cuando él se sacara de en medio, que era Roma, ¿verdad?, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces yo les pregunto en esta noche, en realidad el poder opresor a Dios, el poder de la rebelión contra el cielo, me refiero específicamente al cristianismo apóstata, y ya sabemos claramente que está ubicado en Roma, ¿verdad?, y en el mundo entero, trajo la desgracia al mundo entero. ¿Hasta cuándo va a durar? Hasta cuando Cristo regrese. Solo Dios podrá terminar con ese poder. La pregunta uno que dice: ¿hasta cuándo duraría el misterio de iniquidad según la profecía? ¿Hasta cuándo entonces duraría el misterio de iniquidad según la profecía? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Jesús. Hasta cuando Él vuelva en gloria y majestad. En realidad el pueblo de Dios se encontrará atribulado, se encontrará realmente en forma no fácil de existir. Solamente aquellos que confían en el Todopoderoso, solamente aquellos que entienden los designios de Dios y andan en los caminos de la vida eterna podrán realmente resistir la maldad enorme que significará la destrucción del ser humano. En el 309 de la era cristiana, como estudiábamos ayer, Constantino se convierte, entre comillas, ¿verdad?, al cristianismo. Nunca se convirtió de corazón, sino que simplemente fue un acto porque le convenía. En el 310 entra dentro del cristianismo ya en las peticiones a los muertos. Sabemos que los muertos nada saben,
y Dios habla claramente acerca de ellos. Sin embargo, así habría de repetirse. En el 313 de la era cristiana, el edicto de Milán termina con el poder de Constantino, da libertad religiosa. Cada uno podía adorar a Dios como quería, como realmente pudiese adorarlo de la mejor manera posible. Y entonces ofrece honores, edifica templos gigantescos cuyas cúspides parecían llegar al cielo. En realidad, ¿para qué? Para que realmente los cristianos que ahora decidían entrar en una nueva relación con Dios. ¿Cuál era? Realmente ser cristianos, pero no abandonar realmente, o sea, terminar con la separación que había entre el paganismo y lo que era el cristianismo puro y genuino. Así se originó, ¿verdad?, al poder apóstata que nosotros conocemos, fue apoyado por seres religiosos. El cambio del día de reposo ocurre en el año 321 de la era cristiana. Allí se cambia el día de reposo por una orden simplemente imperial y apoyada, por supuesto, por esa iglesia apóstata. En el 325 ocurre lo que conocemos en el Concilio de Nicea, la unión de la iglesia y el Estado. Desde allí la política y la religión habrían de marchar juntas hasta el día del fin. Y yo les pregunto, mis apreciados amigos y hermanos, les pregunto así sinceramente, ¿acaso este poder hoy no es política y religión simultáneamente? Claro. Por eso es que trajo la desgracia a la tierra de semejante manera. En el 375 de la era cristiana, el culto a las imágenes y los milagros, falsos milagros, por supuesto, causados por esas imágenes. Nunca pensemos, vuelvo a repetir lo que ayer mencioné, que las imágenes no hacen milagros. Claro que pueden hacer milagros si nosotros no nos rendimos a la rebelión contra el cielo y contra Dios. Satanás va a obrar como obró con la serpiente antigua allí en la creación, ¿verdad?, antes que el pecado entrara en la tierra. Bien, en el 476 de la era cristiana, fin del Imperio Romano. El Imperio Romano cae. ¿Y cae por qué específicamente? En el 476 de la era cristiana caen los érulos. Aquí tenemos, ¿verdad?, esto que es realmente importante entender. El poder de los érulos es destruido. Acuérdense que el cuerno pequeño tenía que destruir a 3 de los 10, como estudiamos en el día de ayer, a fin de que realmente llegase al desplome total. El cristianismo habría de apostatar en su mayor expresión. En el 534 caen los vándalos, el segundo del poder de los bárbaros que tomaron a Roma, y en el 538 entonces caen los ostrogodos. Y a partir de ese momento el Vaticano comienza con un poder fuera de lo común. Yo digo el Vaticano, pero es el cuerno pequeño, que agarra su poder ahora y comienza la persecución. Siempre Satanás hace así. Primero hace apostatar al ser humano, hace insensible a la mente humana, para que la mente humana no entienda las cosas de Dios. Y entonces el autor del pecado se levanta contra el pueblo de Dios. En el 538 se da ahora el edicto de Justiniano, que era todo lo opuesto que el edicto de Milán. Y comienzan los 1260 años de tremenda y terrible persecución. El predominio papal llegaría a ser máximo sobre esta tierra. El periodo profético que acabo de mencionar no es un periodo corto, es un periodo inmensamente largo. En el 593 viene un engaño extremadamente alto, y digo así, extremadamente alto, porque se establece la doctrina, falsa doctrina, por supuesto, enunciada por el poder del papal, en la doctrina del purgatorio, en plena ignorancia de la palabra de Dios, porque la Biblia estaba encadenada en los púlpitos. Se enseñaba realmente que lo que la iglesia decía debería aceptarse como ley de Dios, de manera que no había otra alternativa.
la persecución y demás. Ahora la iglesia excomulgaba, y cuando alguien era excomulgado, se enseñaba al pueblo que iba al tormento, a sufrir en ese purgatorio. Y la gente entregó sus propiedades, entregó oro, entregó el dinero. El dinero que hoy está en el Banco del Vaticano pertenece a esa época, en su inmensa mayoría. Yo casi no quiero hablar de nuestro país, mis apreciados hermanos. Pensar que nuestro país está en su inmensa mayoría pertenece a las organizaciones del Vaticano. Y pongo esto como ejemplo simplemente. No porque no amo a mi país, lo amo mucho. Pero ¿qué tenemos que hacer si realmente amamos? Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que hacer entender a la gente lo que es la desgracia del pecado, la rebelión contra Dios, la rebelión contra el cielo. Ese poder que inclusive se manifiesta y habla de la pobreza internacional y que debería usarse el dinero de acá y de allá para de alguna forma que la gente pueda pasar mejor, pero realmente tiene el poder económico más grande de la tierra. Quiero recalcar algo que vamos a entender muy de cerca el martes, cuando demos un tema muy grande de la palabra de Dios. Por supuesto que el tema del sábado será extremadamente importante para seguir la secuencia, pero aquí dice, ¿qué es lo que realmente ocurriría? ¿Qué va a pasar? En realidad, Estados Unidos de Norteamérica hace tiempo que no tiene el poder económico más grande de la tierra. Tampoco lo posee Rusia ni Estados Unidos, y China. Simplemente la Biblia nos habla de un pacto que se hará. Ese pacto será terrible. Bueno, en el 538, el edicto de Justiniano comienza ahora la persecución al pueblo de Dios. Daniel 7:25 decía que ese poder iba a ser lo siguiente. Leamos el texto. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, aquí Daniel, aunque él no podía entender lo que realmente significaba eso, describe lo que después San Juan aclara en el Apocalipsis, porque así hizo Dios, siempre es así, ¿verdad? Nuestro amante Salvador. Dice aquí que ese poder habría de hablar blasfemias, o como dice allí, palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo habría de perseguir, quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley moral de Dios, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo, tal cual decía la palabra de Dios. Ahora bien, bestia perseguidora, del mismo poder habla San Juan ve en revelación, la revelación en el Apocalipsis, ¿verdad? Porque Apocalipsis es revelación. Allí en Apocalipsis 13 ve algo muy grande y vamos a leer lo que ve. ¿Qué dice allí? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, allí está hablando del mismo poder, como ya veremos enseguidita y lo veremos muy claramente. San Juan ve en visión ahora lo que sería hasta el fin de la historia humana. Cómo ese poder, el cuerno pequeño, había de crecer con toda potestad, con toda la fuerza, hasta que llegaría el fin de la historia realmente. Por eso dice, y se dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Saben? Acá viene una cuentita que tenemos que sacar. ¿Cuántos días tiene un mes? 30 días. Por 42, ¿cuánto es? Bien, allí está la cuenta. 42 por 30 es igual a ¿cuánto? A 1260 años de persecución. De manera que habla del mismo poder apóstata y perseguidor que habría de perseguir al cristianismo e inculcaría y sería el responsable de la maldad y de la desgracia de este mundo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y ¿qué más? Y nación. No hubo quien podría escapar a ese poder. Y así va a ser finalmente. Ya dominan la tierra en gran manera.
¿Y cuánto más será dentro de poco tiempo? Hay cosas, mis hermanos, que tenemos que entender grandemente. Eso está en breves horas más. Comprenderlo profundamente en nuestro corazón para ser fieles hijos de Dios, para caminar en un mundo tibio, totalmente apartado del cielo, apartado de Dios, y podamos acercarnos al Dios Todopoderoso. Ahora, hay una aclaración allí muy grande. ¿Qué pasaría con el pueblo de Dios? ¿Abandonó Dios a su pueblo y a la verdad eterna así nomás al azar en este mundo? No. Siempre Dios tuvo un pueblo. Siempre Dios tuvo un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y anda de acuerdo a los planes del cielo. Nunca olvidemos esto. El sábado vamos a entender más de cerca, el sábado de la mañana, cuando demos este tema tan importante y que nos va a ayudar en gran manera. Allí, ¿qué dice el versículo, capítulo 12, el versículo 14? Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Allí está el mismo periodo profético, los 1260 años. Y dice que Dios le da poder, le da alas, en la forma figurativa, ¿verdad?, a su pueblo para que volase de delante de la serpiente, o sea, de Satanás, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y en medio de un tiempo. O sea que la mujer pura, la mujer que guarda los mandamientos de Dios, en la Biblia aparecen 2 mujeres. La mujer pura representa realmente al pueblo de Dios que es fiel al Señor. La mujer ramera, la gran ramera, que vamos a entender más esta noche, representa a esa iglesia que apostató, al cristianismo falso, al cristianismo que fue usado y es usado por Satanás para engañar al mundo entero con la ciencia del pecado y la desgracia del pecado. El versículo siguiente, el 6 dice: Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. De manera que no sería sencillo para el pueblo de Dios. Allí habla de que encontraría el pueblo de Dios un lugar, y ese lugar es el desierto mencionado en la palabra de Dios. Lugares desolados, más desolados, donde la persecución no existiría, donde la tremenda persecución del Vaticano no podría llegar, y entonces Dios permitiría que ese pueblo llegue a ese lugar. Esto tiene que ver con el tema del día martes muy directamente, bueno, pero no estamos estudiando eso hoy. 1260 días proféticos, 1260 años. Dramática y terrible persecución. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, se mataba a la gente en masa. Se quitaba la vida a todo aquel que no quería ser fiel a Dios. Y si alguno era descubierto estudiando la palabra de Dios, simplemente era aniquilado. Aquí, acuérdense que comienza en el 538 de la era cristiana y le sumamos 1260 años y ese poder habría de terminar en el 1798 como perseguidor. No entendamos mal las cosas. Sin embargo, la Biblia dice que solamente Dios lo va a destruir en el día final. De manera que la persecución terminó en ese año, 1798. La pregunta 2 de la lección, ¿qué dice? ¿Por cuánto tiempo este poder perseguiría a la iglesia de Cristo? Entonces, ¿por cuánto tiempo ese poder perseguiría a la iglesia de Cristo? Apartaría de la ley moral de Dios y de la voluntad divina. Introduciría doctrinas que son totalmente paganas en el seno del pueblo de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 años, ¿verdad? Y llega hasta 1798. Lo que San Juan ve en visión, allí en Apocalipsis 13, vamos a encontrar ahora a una bestia rara. Vamos a leer lo que dice el versículo 1 en primera instancia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, yo voy a analizar primero el versículo 1. Dice, me paré sobre la arena del mar. Ahí vemos, y ya estudiamos lo que significa el mar. Pueblos, muchedumbres y qué más. Y naciones, ¿se acuerdan? Ya estudiamos ayer eso.
Y dice que de ahí tenía una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué dice eso? Porque en realidad es la suma de las bestias anteriores, eso es lo que vamos a ver enseguida. El versículo 2 agrega: Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Notemos el texto bíblico, hermanos, ahora con claridad. Tenemos que concentrarnos para poder entender. Dice, y la bestia que vi era semejante, y empieza ahora San Juan a retroceder en la historia. ¿Era semejante a quién? Dice allí. Y San Juan de paso vivió en el tiempo de quién? De Roma. Por eso comienza, dice, era semejante a un leopardo, y después, y sus pies como de oso, y su boca como la boca de quién? Del león. ¿Y a quién simbolizaba el león? A Babilonia. Por eso la Biblia también le llama Babilonia la Grande, a la gran ramera en el día final. Porque es el pecado que pasaría de nación en nación hasta el fin del mundo, hasta el día cuando Cristo aparezca en gloria y majestad en las nubes de los cielos. Ahora bien, que la pregunta 3 de nuestra lección dice lo siguiente. Mencione 2 características de la bestia que sube del mar. Entonces, a ver, de todo lo que vemos allí, 2 características. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, tenía diademas, que eso indica el poder reinando, porque quiero hablarles hoy que ese poder va a reinar por un breve tiempo sobre este mundo. Un breve tiempo, porque hasta ahí llegará la rebelión contra el cielo. Bueno, ya vamos a llegar. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y en sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio, o sea, Satanás le dio su poder, su trono y grande autoridad. Yo les pregunto entonces, ¿dónde está el mayor poder de Satanás concentrado? Y el mayor poder de engaño, ¿dónde? Tenemos que mirar hacia Roma, ¿verdad? Está claro. La Biblia habla claramente. La palabra de Dios es contundente. Ya hablamos ayer de que Satanás establecería un santuario en la tierra. No pudo estar en el santuario celestial. Fue expulsado por rebelión. Pero lograría un santuario aquí en la tierra y esparcir el engaño por todo el mundo. Mientras nosotros tenemos un santuario, ¿a dónde? En los cielos, y Cristo intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Lo que ocurrió en ese periodo de amarga persecución, muerte de más de 50 millones de seres humanos, o personas, como dice aquí la Biblia, ¿verdad? Menciona la historia, perdón. En el tiempo del tribunal de la llamada Santa Inquisición, allí vemos en el siglo III de la era, de la era cristiana, ocurre la persecución había llegado a ser dramática realmente en la tierra. Era un drama porque en masa, quizás vamos a ver allí algo que tiene que ver con esto. En el tribunal de la Santa Inquisición ocurren cosas que nos cuesta entender, voy a narrarlas dentro de instantes. Uno de los elementos para terminar con la vida del ser humano, de aquellos que seguían estudiando la palabra de Dios, si eran descubiertos guardando los mandamientos de Dios, si eran descubiertos guardando el sábado, si eran descubiertos en cualquiera de las observancias o estudiando la palabra de Dios, realmente eran sometidos a este tipo. Esa prueba, ¿verdad?, era realmente una de las peores, porque eran atados de las 4 extremidades, había una púa debajo, y entonces se iba estirando más y más hasta que la persona, por último, se contorsionaba simplemente, caía, la púa iba atravesando sus espaldas, de esa manera morían descuartizados. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Hermanos, por lo tanto no nos extrañemos por qué surgió el ateísmo en este mundo. ¿Estamos entendiendo? Yo voy a explicarlo dentro de instantes. El ateísmo es una consecuencia del cristianismo apóstata simplemente. Porque alguien dijo, y Napoleón Bonaparte fue, si realmente ese es Dios, si Dios permite esto entonces, y si ese es el representante de Dios en este mundo, entonces, ¿qué es Dios? Y ahí ocurrió algo tremendo que voy a leer o vamos a ver enseguida.
En el nombre de Jesús era el fuego consumidor también. Eran descuartizados de esta forma también. Se los colocaba con cueros atados, cueros mojados, se los ponía al sol y si no se arrepentían y le decían, te arrepientes de la herejía de leer libremente, interpretar las escrituras como te parece. Terrible. Y el cuero cuando comienza a secarse, ¿qué pasa? Comienza a encogerse más y más y la persona así moría descuartizada, esperando el día cuando Cristo regrese. Hermanos, cuando yo menciono estas cosas, estoy mencionando solamente algo. ¿Por qué digo esto? Porque saben, en realidad tenemos que pensar en nuestra experiencia cristiana. Somos realmente hermanos en la fe de aquellos que no escatimaron la vida. ¿Cuántas veces buscamos excusas que no tienen ni excusas fuera de razón, que no tienen ni pie ni cabeza comparado con esto, comparado con lo que estamos viendo? Sin embargo, ellos se levantarán en el día postrero. ¿Con qué cara nos vamos a levantar nosotros si decimos, no, nosotros en aquel tiempo del fin, estaba tan complicado que no se podía ser fiel? No, hermanos, no nos confundamos con las cosas espirituales. En el nombre de Cristo eran hechas estas cosas horrendas. También en el nombre de Cristo se sometía a una persona a esta prueba. Yo digo prueba para usar un nombre más moderno, simplemente, ¿verdad? Ya que era un azote terrible. Se lo ataba de los brazos hacia atrás, se lo levantaba en lo alto, o no muy alto, y entonces se untaba con grasa los pies de la persona y se colocaba brasas allí abajo, y así lentamente la persona era destinada a morir. Si realmente no salía y no desechaba y no se arrepentía del pecado que había cometido de interpretar libremente las Sagradas Escrituras. Cientos y miles murieron de esta manera. Otros, como el caso es de Hus y San Jerónimo, murieron como estamos viendo allí, en el nombre de Cristo, atados simplemente a un palo, a una estaca. Colocaban leña alrededor y entonces se encendía el leño de tal forma que el calor lo fuese cocinando, diríamos, de a poco. Y me decían que mueran todos los herejes. Y de esa manera el público aplaudía, el espíritu de masa se levantó en forma atroz y terrible. De tal manera que realmente no había forma de resolver las cosas, ¿no es cierto? De tal manera que no había alternativa. ¿Saben? La historia de Hus y Jerónimo, yo quiero decirles algo. Eran dos monjes que encontraron la palabra de Dios. Se dieron cuenta que estaban en el pecado, que eso no podía ser de Dios. Y por lo tanto se los colocó un año dentro de una mazmorra donde las cloacas de las ciudades se embocaban. Cuando se los sacó a Jerónimo y a Hus, he aquí que se los encontró, estaban tan tambaleantes que casi no podían llegar hasta el lugar del martirio. Se les dijo, se arrepienten de la herejía que habéis cometido, porque realmente querían que el pueblo escuchase el arrepentimiento. Ellos dijeron, preferimos morir por Cristo antes que violar los preceptos divinos, antes que no continuar en los caminos del cielo. ¿Qué es esta vida comparada con una eternidad? Hermanos, pareciera que estos pensamientos se escaparon de la historia. Yo estoy hablando de mí en primer lugar. ¿Estoy realmente decidido a ser fiel a Dios? Caminar el sendero angosto, ser obediente a su palabra, no importa lo que acontezca, hermanos. Siempre la salvación fue por fe. Yo estoy pensando en grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento. Ahora hasta acá estamos hablando de lo que pasó durante los 1260 años. Y qué hablar de los profetas de Dios. Cuando aún de Moisés, que estábamos viendo recién la película, ¿verdad? Enfrentar el poder más grande de la tierra, ¿en el nombre de quién? Del Dios Todopoderoso, de aquel Dios que podía no solamente mandar 10 plagas, como también va a terminar este mundo de esta manera, de aquel Dios eterno que cuando termine el tiempo de gracia va a aniquilar la raza humana en forma atroz, pero los hombres no se van a arrepentir. Cuando caigan las 7 plagas postreras ya no habrá más tiempo de arrepentimiento.
en el nombre de Cristo, la hoguera era encendida y quemaba así a los seres humanos, tal cual lo estamos viendo. La muerte de esos más de 50 millones de seres humanos. ¿Por qué he puesto esta fecha? 1487, en el tiempo de Inocencio VIII, ocurre la matanza de San Bartolomé en París, donde realmente parecía que habían llegado a un acuerdo, y la reforma que se estaba levantando y los reformadores que luchaban y encontraban la verdad de Dios, era tan grande la masacre. ¿Y saben lo que hicieron? Dijeron en París, bueno, vamos a llegar a un armisticio. Basta de matanza. Sigan ustedes tranquilos. Obedezcan a la Biblia, ya que quieren obedecer a la Biblia. Y nosotros seguiremos adelante con nuestras tradiciones, o seguiremos con lo que la Iglesia enseña, aunque los llamaban herejes. En una noche, allí, ¿verdad?, en el tiempo de este Papa, ¿qué es lo que se hizo? Simplemente eran días de calor, las ventanas estaban abiertas completamente de todos los hogares, y entonces vino la masacre más grande. En poco rato murieron más de 70.000 personas, degollados por las calles. Simplemente los liquidaron de esa forma. Napoleón Bonaparte fue un general, ¿qué? Francés. Y es por eso que él experimentó y vio esas cosas horrendas, ¿verdad? O sabía la historia también. La matanza de San Bartolomé el 24 de agosto de 1572. Nos cuesta entender, pero podemos leerlo en cualquier lado. Es historia lo que estoy narrando hoy simplemente. Más aún, así se separaban hijos y padres, esposas y esposos. Por eso en el día del fin, hermanos, yo quiero que hoy me entiendan bien. No podremos nosotros decir o presentar como excusa simplemente, lo miro desde acá, decir, bueno, mi esposo no quería ser fiel y yo, supongamos una esposa, ¿verdad? ¿Yo qué voy a hacer? No podía sola. ¿Aceptar a Dios esa excusa? ¿Qué les parece, hermanos? Si en ese día aquellos tuvieron que ver a sus propios hijos comidos por los leones y las fieras de la tierra, entonces decían, ¿y cómo? ¿Cómo puede ser? Y vemos el resto del cuadro. Pero saben, muchos y la mayoría de ellos murieron cantando y alabando el nombre de Dios. Por eso, cuando allá se pase lista en el día final, cuando Cristo vuelva en gloria y majestad, y ellos se levanten de los polvorientos lechos, habrán de extrañarse en gran manera en las horas finales, cuando vean a muchos que tal vez podrían haber sido salvos, porque conocieron toda la verdad, y tenemos el testimonio de ¿qué? De miles de años de historia, el cumplimiento de la profecía. Ay de nosotros si no fuimos fieles. Ay de nosotros si hoy no decidimos hacer lo que tenemos que hacer y dejamos para mañana lo que el Señor dijo que tenemos que hacer hoy, ¿verdad? Pero llegará la gloriosa mañana cuando los sepulcros se abrirán, cuando los niños se encontrarán con sus padres nuevamente y se levantarán para nunca más morir. Se levantarán para ver la eternidad. Se levantarán, mis hermanos, para compartir ahora en la eternidad, y será tan grande la eternidad. Quiero repetir una cita inspirada que no hemos estudiado todavía, en donde se menciona que estas cosas parecerán nada, simplemente con el contraste de lo que es la eternidad. Por eso el apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni siquiera han subido en corazón humano. Pero el universo celestial tuvo que ver los resultados del pecado. ¿Qué dice la Biblia? El pecado es ¿qué? Muerte. El resultado del pecado es muerte. Y cuando nuestra mente cae allí, nuestras neuronas no razonan más. Cuando comenzamos a desobedecer a Dios, nuestras neuronas no despiertan más. Comenzamos a ser peor todavía, tibios espiritualmente. Y decimos, bueno, Señor, yo te voy a ser fiel, pero un poco más adelante voy a ver cómo arreglo las cosas, pero ahora no puedo. ¿Dijeron eso los mártires? ¿Es Dios un Dios de justo o injusto, hermanos? Y les digo con temor y temblor. Ay de aquel
que aprovecha de la justicia y la misericordia de Dios para retardar el tiempo para ser fiel al Todopoderoso. Yo agradezco a Dios porque el Señor me permitió conocerle. Agradezco a Dios en estos días, yo prometí contarles algo, porque hoy me encuentro predicando el Evangelio aquí a esta altura de la vida. Y les digo de todo corazón, porque el que les habla no siempre eligió lo que estoy haciendo hoy. A pesar de que conocí muchas cosas de Dios, entendí el mensaje de la vida eterna, pero un día el Señor me llamó a una tarea superior. Yo agradezco al Todopoderoso, porque me dio toda mi vida junto a mi esposa de esta manera. Agradezco porque hay un Dios tangible, real y admirable en los cielos. Hermanos, no pensemos en un Dios lejano, porque si pensamos en un Dios lejano es porque nosotros estamos lejos de Dios. Porque nosotros no queremos entender los caminos de Dios, porque no queremos ser fieles a Dios simplemente. Este es el problema tremendo del pecado, ¿verdad? Ahora en Apocalipsis 13, el versículo 3 dice lo siguiente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. A ver, ¿cuántas cabezas tenía? 7 cabezas y 10 cuernos, decía la palabra de Dios. Y ahora Juan observa algo en la visión de esa bestia terrible que surge del mar, y de paso surge de entre los pueblos, muchedumbres y naciones. Acuérdense que Juan está viendo la hora final de la historia. ¿Cómo va a terminar esta tierra? Dice allí, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y su herida mortal fue, ¿qué dice? Fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Allí vemos, puse con una flecha simplemente, herida mortal fue sanada. La cabeza, ¿saben? En realidad, al mando del general Berthiers, al mando de las tropas de Napoleón Bonaparte, fueron hasta Roma, tomaron prisionero al Papa y lo llevaron en el cautiverio, lo llevaron a Francia. Sin embargo, la Biblia decía que desapareció el poder por un instante, su poderío cesó. Parecía que nunca más habría de surgir sobre la tierra. Pero ¿qué decía la profecía? Pero su herida mortal fue ¿qué? Fue sanada, y ahora estamos en ese proceso, hermanos. Más, yo voy a decirles que estamos avanzados en el proceso, en gran manera. Allí tenemos 1798, la herida mortal causada por el general que yo les mencioné recién, ¿verdad? El general Berthiers, que estaba al mando de las tropas de Napoleón Bonaparte. Al poder perseguidor le da la herida mortal, pero en 1929, el 11 de febrero, la herida comienza a sanarse. ¿Por qué? Porque ahora, misteriosamente, Benito Mussolini, que estaba allí en Italia, ¿no es cierto?, en Roma, le devuelve las 44 hectáreas que ahora tiene el Vaticano. Entroniza de nuevo con poderes temporales a ese poder perseguidor. Y la bestia sigue su curso y sigue teniendo más poder y más poder y más poder hasta cuando llega a su final, que apenas alcanzaremos a ver algo hoy, simplemente algo. ¿Saben? En realidad, y dice la Biblia, y se maravilló toda la tierra en pos de ¿quién? En pos de la bestia. Cuando alguien dice algo allí en Roma, el mundo para la oreja, ¿o no? A pesar de que hoy no hay persecución, pero aún todavía, porque no se le dio todo el poder a la bestia, porque ese poder va a volver a perseguir, eso es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios nunca falla, es real, ¿verdad? Ahora vamos a la pregunta 4 que dice. ¿Por qué se maravillaría toda la tierra en pos de la bestia? Entonces, ¿por qué se maravillaría la tierra en pos de la bestia? Porque habría de resucitar, ¿estamos entendiendo? O sea, la herida mortal sería ¿qué? Sería sanada. Es un proceso el sanamiento. En 1929 comienza el sanamiento. Y ese poder comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. En el día actual tiene tantos embajadores en los países del mundo como Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué les parece? ¿Es un poder o no es un poder? ¿Se cumplió la palabra de Dios o no? Sí.
Más es imposible que no entendamos estas cosas. A ver, la gran ramera, allí en Apocalipsis 17, habla de esa mujer ramera. Por supuesto que persiguió a la mujer virgen, ¿no es cierto? A la mujer que representa al pueblo de Dios. Vamos a leer el versículo 9 y 10 primero. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. A ver, esto para la mente que tenga sabiduría. Y yo les pregunto, ¿a qué sabiduría se refiere aquí? A la sabiduría eterna, a la sabiduría de Dios. Qué grande es poder entender esto. Las 7 cabezas son 7 ¿qué? Montes, sobre los cuales se sienta ¿quién? La mujer ramera. A ver, ¿ustedes nunca escucharon hablar de que el Vaticano está rodeado por 7 colinas en Roma? Ahí está. Hasta eso Juan ve en visión. Nosotros lo comprobamos con nuestros ojos. Inclusive lo vimos cuando fuimos con mi esposa hasta ese lugar, y la que nos guiaba, porque había una persona que guiaba y decía, ahí está la ciudad de las 7 colinas. Y encima, o sea, en la forma más alta se encuentra esa ciudad poderosa llamada Vaticano. Aunque parece mentira, ¿verdad? Que sea así. Y son 7 reyes, dice también. A ver, 5 de ellos, ¿qué pasa? Han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahí se complicó la cosa, ¿verdad? Me dirán ustedes. No. Hermanos, pidamos sabiduría a Dios. Hemos orado antes de empezar el tema. Dios habla claramente. Allí habla que en ese tiempo son 7 reyes o 7 reinos, ¿verdad? 5 de ellos han caído. Vamos a colocar allí. En primer lugar son 7 montes, como leíamos hoy, ¿verdad? Luego dice que 5 de ellos han caído. Y vamos a analizar los reinos caídos. Vamos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma papal. ¿Cuántos son? 5. Claro. La Roma perseguidora no existe en este momento. Está la Roma que resucitó, que va a volver a perseguir, pero no en este momento. Ya vamos a leer eso en la palabra de Dios. Allí 5 de ellos han caído. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y Roma papal. Desde el 538 a 1798 cuando persiguió. Ahora bien, ahí tenemos el lenguaje, o mejor dicho, subrayado para que no olviden. Uno es, dice. Perdón, yo voy así, o sé primero. Uno es. ¿Qué les parece? ¿Existe ahora el poder o no existe? Sí, claro que existe. No persigue solamente. De manera por eso San Juan ve y es trasladado en la visión a nuestros días para comprender, para que nosotros entendamos. Uno es, dice, y los otros y el otro aún no ha venido. Bueno, ahí está. Uno es, ¿y cuál es el que es? Roma papal actual, gran ramera, no persigue, pero va a llegar el momento en que va a volver a perseguir y durará breve tiempo, dice la palabra de Dios. Pero leamos ahora en las Escrituras. Apocalipsis 17, el versículo 12. ¿Qué dice? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Ahora encontramos el significado de los 10 cuernos, ¿verdad? Y los 10 cuernos, de paso, el número 10 tiene un símbolo en la Biblia que indica la totalidad. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido ¿qué? Poder para perseguir. ¿Para qué? Porque para tener poder para perseguir, la tiene que recibir del Estado. Y el poder estatal, en el tiempo del concilio de Nicea, se unió y luego fue creciendo y ocurrieron los 1260 años de persecución. Ahora no persigue, está diciendo allí. Aún no ha recibido reino. Más, por eso coloqué a ver si ya se alcanza a ver allí, un puntito rojo, ¿verdad? Para separar.
Y ahora vamos a destapar esta otra parte del texto. ¿Qué dice el versículo? ¿Cómo sigue? Pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Entonces, a ver, hermanos, aquí está hablando del futuro inmediato que nos espera. Es imposible no entender el lenguaje de Dios. 5 cayeron, 1 es. Y Dios te dice, mi apreciado hermano en Cristo, Dios te dice, todavía yo no permito que estalle esa persecución. Simplemente es eso lo que pasa. A veces los seres humanos no entienden que el Dios de los cielos es el Dios al cual debemos la vida, debemos la salvación, debemos todo, absolutamente todo. Pero Él nos llamó a una existencia eterna. Él quiere que vivamos para siempre. Las profecías fueron dadas por esta razón, para que podamos vivir para siempre. Ahora, no vamos a esperar el tiempo cuando la Roma comience, ¿verdad?, que resucitó, comience a perseguir. Cuando los poderes de la tierra le den el poder, va a perseguir. Eso es lo que se conoce y ya lo vemos muy de cerca con nuestros ojos. Lo que se está llamando actualmente el nuevo orden mundial. No hace tanto tiempo, y saben que nosotros, yo lo voy a decir con claridad porque estamos hablando aquí en un lugar de confianza con ustedes, hermanos. Tenemos muchas cosas los argentinos, parece que somos genios a veces en algunas cosas, por lo menos en algunas, ¿no? En tener deudas. Pero por otro lado, somos genios porque tenemos un papa. Y porque tenemos la mayoría del país que ya sabemos dónde está. O quién es el dueño. Pero el que no conoce la Biblia no lo sabe. Lo triste es que a veces que algunos conocen realmente lo que Dios ha dicho, actúan igual como que si no conocieran. Eso es lo terrible. Ahora bien, llegará el momento cuando esto va a estallar. Y entonces, por supuesto, pero necesita el poder. ¿Quién va a dar ese poder? Bueno, los reinos del mundo, dice acá. El martes vamos a estudiar el resto en cuanto a esto. Muy claramente. Pues vamos ahora a Roma papal futura, breve y última persecución. Miren ahora qué dice el Apocalipsis. Leamos allí en Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leer ahora el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. A ver, aquí San Juan ve al pueblo de Dios en un corto periodo, porque será corto, se los anticipo, y no van a ser 1260 años. Será muy corto, donde Dios va a permitir que el Evangelio llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Más corto de lo que podemos entender. Pero van a morir muchos que están predicando, porque tendrán que marchar contra un mundo en rebelión simplemente, un mundo en el cual las leyes que se dictarán, lo que se dictará estará contra la palabra de Dios, pero el pueblo de Dios, fiel como fueron los del pasado, ¿verdad?, andarán en los caminos de la vida eterna. Pero yo te quiero decir una cosa, mi hermano. No esperes ese día para ser fiel, porque ese día va a estallar, nosotros lo estamos viendo ya en el amanecer de ese día. El nuevo orden mundial, no hace tantos días atrás y ya varias veces, el amigo que tenemos allí en Roma, ¿verdad?, dijo el nuevo orden mundial solamente podrá marchar si tiene una autoridad moral y potente para hacer que las leyes morales se cumplan. ¿Qué leyes morales? Las leyes morales que los hombres inventaron, el paganismo simplemente, ¿verdad? ¿Estamos comprendiendo? Mas el pueblo de Dios, representado en la Biblia por el mensaje de los 3 ángeles, con poder, habrá de hacer la obra de Dios en forma tremenda. Y acá dice, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos, que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, porque será durante la lluvia tardía. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos, ¿qué? Con ellos siguen.
Si somos fieles, hermanos, ¿alguien puede quitar nuestro nombre del libro de la vida? No, nadie. Nadie. Son llamados bienaventurados simplemente. Bienaventurados porque realmente ahora se van a despertar. No puedo decirles hoy todo, porque no alcanzaríamos a tener el tema. Y se van a despertar cuando Jesús los llame a una resurrección especial en el gran día final. Ahora vamos a analizar. Miren lo que dice más. La bestia que era y no es. Y se me está yendo el tiempo. Vamos a ver si podemos concentrarnos de alguna forma para poder entender. Allí vemos los 10 cuernos, ¿verdad? La bestia que era y no es también el octavo. Ahí se confunda la cosa, ¿no? Y es de entre los 7 y va a perdición. Daniel, ¿qué ve? A ver, primero yo quiero razonar con ustedes un poquitito. Daniel ve en visión que el cuernito pequeño nace de Roma y voltea ¿a cuántos? A 3. ¿Se acuerdan de eso? Érulos, vándalos y ostrogodos. Y el cuerno pequeño se coloca en su lugar y comienza el crecimiento. Entonces ahora, lo que se observa allí simplemente en el Apocalipsis es simplemente usando el lenguaje de Daniel. Daniel y Apocalipsis van íntimamente relacionados. Uno es la revelación del otro. Daniel escribió, San Juan también escribió por mandato divino, es la revelación. Aunque muchas cosas se las vio, pero no las pudo ver como nosotros lo estamos viendo. ¿Cuántos profetas quisieron ver la hora nuestra y no pudieron verla? Yo tiemblo y me estremezco al pensar muchas veces en estas cosas. ¿Cómo es posible que nosotros, en la hora tardía, muchas veces titubeemos por ser infieles? Porque es cierto, Satanás ha descendido con grande ira, hermanos. Pero cuidado con el autor del pecado. El mismo que engañó a Eva nos engañará instantáneamente si nosotros no queremos andar en los caminos de la vida eterna y ser fieles. Caen los vándalos, se terminan los érulos y también caen ¿quién? Los ostrogodos. Y ahí surge ¿quién? Vamos a poner allí, ¿verdad? Ahora, ¿quién surge? El octavo. ¿Cuánto ven ustedes allí? 1, 2, 3, 4. ¿Y del otro lado? 3 más, 7. ¿Cuál es el octavo? El cuerno pequeño. Pero a veces nos entreveramos con la Biblia y no podemos entender. Claro, hay que estudiar la palabra de Dios. Eso es todo. En los reinos del mundo unidos. Miren, leamos de nuevo el texto que está más grande abajo, por eso está puesto allí de esta forma. Leamos. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. A ver, hermanos, Dios predice. Es también el octavo. Habla con el lenguaje ahora de quién, de Daniel, San Juan, simplemente. Es el octavo. Eso es todo. ¿Cuántos han devanado los sesos para encontrar el octavo? No. Está clarito aquí. O sea que el cuerno pequeño va a realizar su obra. Pero entre los 7 volteó a 3 y se quedó él, ¿no es cierto? Tal cual dice la Biblia. Bien, ahora tenemos allí claramente dibujada la cosa. Vayamos. Ahora tenemos más claros los números simplemente. La gran ramera. ¿Qué más dice la Biblia? A ver, leamos el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Yo quiero hacerlos pensar un momento en el momento cuando Jesús realizó la última cena pascual con sus discípulos. ¿Se acuerdan? Cristo dice que levantó la copa y ¿qué dijo? Esta copa es el símbolo ¿de qué? De mi sangre derramada ¿por quién? Por vosotros. Era símbolo de las verdades eternas, de la sangre de aquel que es eterno y de aquel que es la verdad y de aquel que puede hacernos nacer de nuevo. Qué hermoso símbolo. Pero aquí aparece algo terrible. Y la mujer que has visto, la mujer que está vestida ¿de qué? De púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas. ¿Hay eso en el Vaticano o no? Claro, el calco. Hasta los colores aparecen, hasta las perlas y el oro que hay allí. Bueno, más aún, ¿qué dice? ¿Qué agrega? Y tenía en la mano un cáliz, ¿de qué? De oro,
Pero ese cáliz no estaba lleno de las verdades eternas, sino ¿de qué? Estaba lleno de las inmundicias, ¿de qué? De la fornicación espiritual, de los cambios de la ley de Dios, de los cambios de todos los mandamientos espirituales que ya conocemos, ¿verdad? Y sobre todo el sábado, porque será la contienda mayor cuando llegue el fin. Allí vemos una lámina para que entendamos. La gran ramera apoyada en los poderes del mundo cuando realice esta obra nefasta. Continúa diciendo el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, yo sé que ahora voy a otra vez bajarme más de cerca de ustedes. Me parece verlos más de cerca de esta manera. ¿Ustedes notaron lo que dice el texto? Y en su frente un nombre escrito. Claro, hay un nombre escrito. Un misterio, exclama San Juan. Él dice, un misterio. ¿Y cuál era el misterio? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. A ver, aquí está hablando de que una madre tiene hijas, ¿verdad? ¿Ustedes me permiten hablar con el lenguaje realmente bíblico, hermanos? ¿Sí o no? A ver, levanten la mano. Hermanos, toda religión que en este mundo no está haciendo la voluntad de Dios es hija de la gran ramera. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Aún nosotros mismos que pertenecemos y somos evangélicos y somos protestantes, porque descendemos de Lutero también, ¿verdad? Que protestó. Lutero no alcanzó a ver la verdad del sábado porque había sido tirado por el polvo y por el piso durante los 1260 años de persecución. Pero acá dice que es la madre de las rameras, o sea, de todas las centenares y miles de iglesias que no predican la verdad, pero usan la Biblia. Mienten y no usan la palabra de Dios. Uno puede ir, no hace, en el 19 estábamos con mi esposa dando un seminario parecido a este. Y allí pudimos ver cosas terribles, hermanos. Como casi en cada, bueno, no voy a exagerar, cada 2, 3 cuadras hay una iglesia protestante. Es el pueblo protestante en su inmensa mayoría, pero ya vamos a ver eso el martes de nuevo, muy claramente. Y guardan no el sábado, sino ¿qué día? El día domingo. ¿Quién les dio el día domingo? La apostasía. No solamente esto, creen en la inmortalidad del alma. ¿Y de dónde sale esa doctrina? De la serpiente antigua, del diablo y Satanás, que le dio ese poder, el poder para diseminar sobre la tierra todo lo que significa hoy. Bueno, solo para que entendamos, ¿verdad? Por eso estaba lleno de las abominaciones, como dice allí la palabra de Dios. Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, es la responsable de la desgracia de este mundo en su plenitud. El versículo 6 agrega: Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Bueno, aquí no tenemos cómo equivocarnos. Dice, y vi a la mujer, esa mujer ramera, ebria ¿de qué? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, exclama Juan. No sabe qué decir. ¿Cómo era posible, verdad, que existiera esto en la tierra? Pero Dios explica, mis hermanos, de tal forma la verdad, para que nosotros en el día del juicio no vayamos y digamos, no sabíamos, no conocíamos. Dios nos llama como soldados de Cristo en la hora final de la historia. A mí me gusta hablar de estas cosas. ¿Por qué? Nos llama a ser valientes. Nos llama a ser decididos, nos llama a tener valor y entereza, porque valor y entereza demostró Jesús cuando vino y enfrentó a los grandes de esta tierra, ¿verdad? Aunque le costó la muerte en la cruz del Calvario, aunque lo arriesgó todo, enfrentó a Satanás, el autor del pecado. ¿Y qué harán sus hijos? ¿No somos acaso miembros del ejército de Jesús? Claro. Es lo que tenemos que hacer. La pregunta 5, ¿qué dice?
¿En qué sentido sería madre de las demás rameras de la tierra? A ver, ¿en qué sentido sería madre de las demás rameras de la tierra? Claro, porque le inculcó ¿qué? Las doctrinas falsas, las doctrinas que no tienen que ver con la verdad. Y la gente con la Biblia enseña cualquier cosa. Hay más iglesias como nunca en la tierra en este siglo XXI, pero es el mundo más pecaminoso que alguna vez hemos visto. Sodoma y Gomorra, como ya conocemos. Bueno, ahora bien, miren todavía lo que dice el versículo 18 de Apocalipsis 17. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Tremendo lo que dice allí. Y la mujer que has visto es la ¿qué? A ver. Es la gran ciudad que reina sobre los reyes ¿de qué? De la tierra. Aquí lo presenta ya en el momento final, porque de allí vendrá todo el poder. Pero ¿saben? Ya ahora se cumple mucho de eso. Si alguno se levanta contra esa autoridad, ustedes saben que cuando habla el jefe de Roma, la gente tiene cuidado. Y aún los gobernantes piden perdón, ¿sí o no? A ver, parece que es muy difícil el tema, no lo entendemos. Yo escuché hace pocos días a alguien pedir perdón y callarse la boca, porque por ahí se largó a hablar contra el Vaticano. Sí. Por eso el reinado será mayor cada vez más, hasta que lleguemos al clímax, y ese clímax está a las puertas, hermanos, porque ya el mundo no va más. Los ateos dicen que no va más. La inmoralidad es atroz sobre este mundo. La gente mata como mata a un ser humano, como mata a un pajarillo, por decirlo, ¿verdad? Triste condición. Ahora, reclamo de este poder al fin del tiempo. Apocalipsis 13 y 17. Leamos. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, aquí nos dice que ninguno, ese poder va a regir al mundo de tal manera que nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Está clarito lo que dice la palabra de Dios. Y continúa la pregunta 6 ahora. ¿Qué dice? ¿Qué reclamará este poder en la hora del fin? Bueno, ¿qué reclamará entonces? Obediencia total, ¿estamos entendiendo? Eso va a reclamar. Obediencia total. El que desobedece va a la muerte. No hay remedio. Hermanos, Dios habrá de salvar a su pueblo solo por el poder infinito que Él tiene, ¿verdad? El nombre, porque ahí dice que el nombre de la bestia, el que no la tenga, listo. Yo no menciono otras cosas porque en realidad aún es la referencia que hace allí acerca que tiene que ver con la marca, etcétera, tiene que ver con el día de reposo, pero eso es otra cosa que no hemos visto todavía. Vamos a leer ahora segunda a los Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, ese poder es el que se nombra en lugar de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Toma los atributos que solamente Dios puede tener. Por otro lado, dice el texto que sigue, el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, San Juan dice muy claramente, él ve la bestia y es trasladado al momento final de Apocalipsis 17. Bueno, él escribe, aquí hay sabiduría, dice. ¿Qué sabiduría? La de Dios. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Pues ¿el número de qué? ¿Es simbólico o es un número de hombre? Número de hombre. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Cuente el número de la bestia. Pues el número de hombre. Y su número es, ¿cuánto va a sumar? 166. Número y nombre de la bestia. Vamos a analizarlo. Miren, voy a repetir de nuevo allí, se ve. Alcanzan a ver allí, ¿verdad? Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios, de manera que la función de este poder tendría los atributos divinos. Y tenemos que buscar allí mismo el cumplimiento, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? No a lo que se nos ocurra, sino que tiene un nombre que tiene que ver. Aquí vemos el nombre, Vicaris, que significa en lugar de Fili, que es en latín, estamos hablando ahora, ¿eh? Escúchenme, hermanos, latín, porque es el idioma oficial, las misas de paso, por largo tiempo en la historia, y ahora es el idioma, por supuesto, pero no solo que se daban en latín, sino que se daba a la espalda y se daba en latín. La Biblia estaba ahí con una cruz encima como un elemento que era malvado. Y el pueblo no entendía nada, por supuesto. Pero vamos al latín, y ustedes saben que en el latín, exclusivamente en ese, muchas letras del latín tienen ¿qué? Un valor numérico. Vicaris Filii, que es hijo, Dei, que es ¿qué? Dios. Hay una triple corona que lleva el pontífice, que de paso está en momentos muy especiales, que inclusive el actual casi dejó de usar, porque hay un poder de engaño atroz en este momento, atroz. El mundo será cautivado totalmente, porque no conoce a Dios, no entiende la verdad de Dios. Ahora bien, vamos a empezar a sumar, ¿qué les parece? Porque dice, cuente, dice allí la Biblia, cuente el número, o sea que tiene que darnos, a ver qué decía, 666. Vamos a leer, desde el mayor al menor, la D en números romanos, que alguna vez aprendimos en la escuela primaria por allá, ¿verdad? Bueno, la D, ¿cuánto equivale? 500. La C, 100, 600, 650, la L, ¿verdad? Vamos ahora a la B, 5, 655, 60, perdón. Ahora vamos 61, 62, 63, 64, 65 y ¿qué? Y 666. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. ¿Ustedes creen que Dios puede llamarnos más a nosotros, hermanos? El Señor apela hasta lo más profundo de nuestra mente. Somos seres inteligentes, diferentes a los animales. Dios nos llama para que heredemos la vida eterna. Cristo muy pronto vendrá en las nubes de los cielos, para terminar con la angustia, el sufrimiento y el dolor. Por eso en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice lo siguiente: Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué dice Dios acerca de esa Babilonia espiritual que Juan ve en visión? ¿Que nos quedemos allí? Salid de ella, pueblo mío, es la orden de Dios, hermanos. Cuando nosotros desobedecemos a la orden de Dios, no nos puede ir bien. El Espíritu Santo de Dios tiene que apartarse, hermanos. Tenemos una mente inteligente. Dios nos llama para que rompamos con el pecado. Nos cueste aún la hambruna o nos costase la muerte. Debemos obedecer ¿a quién? ¿Qué dijo Jesús? Es necesario obedecer a Dios antes que ¿a quién? Que a los hombres. Tan claro. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pronto caerán esas plagas, cuando termine el tiempo de gracia. La pregunta 7 de nuestra lección que está diciendo, ¿qué nos pide Dios que hagamos? entonces, ¿qué más pide Dios que hagamos? Que salgamos, que dejemos las doctrinas de Babilonia, que nos unamos al pueblo de Dios, hermanos, porque por más impotente que sea y que parezca, por más débil y enfermizo que parezca en este mundo, acuérdense que el Dios de Israel seleccionará en el zarandeo, como dice, y hay muchos que me entienden bien, quiénes van a proclamar el último mensaje y quiénes no.
Por eso espera. El universo entero mira con asombro las últimas escenas del tremendo conflicto entre el bien y el mal. Pronto el Rey del universo vendrá para darnos un hogar eterno donde no haya más muerte, ni dolor, ni tristezas. A ver, yo les pregunto, hermanos, ¿nos sentimos el llamado de Jesús hoy? ¿Cuántos queremos decirle, Señor, yo quiero andar en tus huellas? Ayúdame a ser valiente y fuerte. Ayúdame a pensar como tú piensas. Ayúdame a razonar como tú piensas. Ayúdame a vivir de tal manera que pueda honrarte en esta vida, en los pocos días de vida que tengo. Que pueda ser hermano de aquellos que murieron en el cautiverio y murieron también, ¿dónde? Murieron durante los 1260 años a través de la historia. Esa es la historia del pueblo de Dios. Dios nos dice de nuevo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros, ¿qué? El reino, ¿verdad? ¿Cuántos queremos ponernos de pie esta noche para decir al Señor lo que acabo de mencionar? Ponernos de pie, vamos a cantar un himno, hermanos, un himno muy lindo. Mientras pensamos, mientras vemos lo que realmente significa esta escena dramática de la historia. Himno de la batalla, porque estamos en una lucha, o no estamos en una lucha, en esa controversia. ¿Queremos ganar, hermanos? Entonces, si vamos a ganar, cantemos un himno de victoria. Pidiéndole al Señor estas cosas, cantemos este hermoso canto. Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura él mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Estamos parados como hijos de Dios valientes, hermanos. Vamos a orar a nuestro general y a nuestro intercesor, a Jesús, y agradecerle porque todavía sostiene los vientos para que nosotros hagamos la obra de Dios y termine esta obra en este mundo, para que nos entreguemos a Él. Él no nos va a culpar de lo que no sabíamos antes, hermanos. No, no. Él borrará todos nuestros pecados.
Yo sepultaré en lo profundo de la mar vuestras rebeliones. ¿No dice Cristo eso? Claro que sí. Oremos. Padre amado, gracias por tu amor insondable. Gracias porque tú nos amas y nos permitiste llegar en este día aquí a hacer un paréntesis en nuestras actividades, para estudiar tu palabra como deberíamos hacerlo todos los días, Señor. Danos el valor y la entereza. Gracias por la profecía que nos dio en estos días. Haz que al continuar en los temas siguientes, donde veremos palpados del todos los días nuestros, Señor. Tal vez alguno dice, Señor, todavía tú nos dices más. Sí, Señor, tú nos dices más. Porque tú quieres que seamos salvos. ¿Cómo habremos de tener en poco tu sangre expiatoria, derramada a torrentes en la cruz del Calvario? Bendice a mis hermanos en la fe. Acompáñalos hasta sus hogares. Permite, Señor, que el sábado todos nos encontremos juntos para alabarte, para honrarte y glorificar tu santo nombre, mientras aprendemos más de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.